Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas Hola, tardes, sí, te escuchamos. tengo problemas aquí. Bueno, algo pasa con el sonido de mi computadora, pero bueno, ¿me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Algo sucede porque yo no logro escucharlos. Palma, ¿tú puedes hablar, por favor? Mm, No sé qué pasa, no sé qué pasa. Dame, por favor, un minuto y trato de configurar el sonido. ¿Podríamos hacer otra vez prueba? Palma, si puedes hablar, por favor. No, no logro escucharte. Voy a pasarte un momento. eh, eh, Te voy a hacer anfitrión y yo me desconecto y vuelvo y me conecto. Hola, hola, hola. ¿Puedes hablar para ver si los escucho? No, yo no los escucho, no logro escucharlos. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Per- Otra vez vuelve a hacer prueba de sonido, por favor. Te escucho perfectamente. Listo, yo también te escucho. Bueno, ¿Estás con podemos auriculares o estás directamente al sonido del computador? directamente, Mm, directamente. Bueno, listo, dale. listo. Bueno, comenzamos. Buenas tardes para todos. Qué alegría verlos nuevamente. Excúsennos porque he tenido problemas con el tema del sonido, pero bueno, nada que no se pueda arreglar y parece que ya está solucionado. Quería comenzar por preguntarles, ¿a ustedes les gusta la lucha libre? ¿Alguna vez han ido a lucha libre?
¿Qué piensan de la lucha libre? ¿Han ido? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué piensan? Cuéntenme, ¿alguien? Ingrid nos dice que no ha ido. ¿Alguien más? ¿Alguien ha ido? No sé. ¿Kike has ido alguna vez a lucha libre? ¿Te gusta? No, nunca he ido. ¿Nunca has ido? Tengo un Y amigo que le gusta mucho o- la lucha libre. la lucha libre. ¿Daniela has ido alguna vez? Maritza nos dice, la vi en algún momento por televisión, pero nunca así. ¿Y te gustó, Maritza, cuando la viste? Sí, me pareció algo interesante, me pareció algo interesante. Bueno, pues les cuento, a mí la lucha libre me gusta y me gusta un montón. Es como una forma teatral en la que uno puede ver representadas las luchas de dos fuerzas, de unos personajes bastante caracterizados, con disfraces y máscaras, en donde obviamente se simula la alegoría de una lucha libre, la alegoría de una batalla entre los amigos y los enemigos, pero además de todo eso hay todo un elemento circense y de caracterización, pero también hay algo de espontaneidad. A diferencia de la lucha, hay una gran diferencia entre la lucha, hay varias diferencias entre la lucha libre y el boxeo, aunque uno pueda en un primer momento relacionarlas. Y una de ellas es que gracias en la lucha libre se cuentan historias, mientras que en el boxeo no necesariamente. Esa es una cita que encontré en Joyce Carol en el libro que se llama Boxeo y quiero hacer la siguiente cita y es, ¿por qué te has hecho boxeador? Le preguntaron al irlandés Barry McGuigan, campeón de peso pluma. Él respondió, no puedo ser poeta, no sé contar historias. Pues bien, lo que vamos a ver hoy, más o menos, es una suerte de lucha libre, es decir, es un escenario en donde nos vamos a encontrar muy bien representada una batalla entre dos fuerzas. Por un lado, vamos a tener a Ryanair versus las empresas de turismo online, como puede ser Booking, Atrápalo, Fly, bueno, digamos que todo un combo que va a estar enfrentado todos contra Ryanair. Dejo en el aire, pero no de forma pacífica, el hecho de que empecemos hablando de una lucha libre. Sin embargo, la lucha libre no deja de ser interesante porque sea falsa, porque de algún modo también nos hace expurgar esas emociones y esa fuerza, porque así como cuando uno ve boxeo y se emociona y toma parte por uno u otro de los contrincantes, eso mismo también uno vive en la lucha libre. Así que bueno, bienvenidos hoy a un escenario de lucha libre en donde vamos a tener dos fuerzas que se van a enfrentar en torno al web scraping. Y bueno, aprovechando, feliz día del libro y les recomiendo mucho a Oates por si les gusta el boxeo. Y bueno, esperemos que les guste la lucha libre. Así que voy a empezar a compartir pantalla y comenzamos. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí. Listo. Muy bien. ¿Alguien puede contarme algo de lo que hayamos hablado ayer? ¿Lo recuerdan? ¿Qué se nos quedó? ¿Qué podríamos mencionar? ¿O estamos todos Doris? Yo, a- Dale. ayer hablamos pues, de la definición Ujú. de casos que enmarcan cómo está la legislación, pues por lo menos en Estados Unidos, eh, al respecto, qué ha pasado. Hablamos de la puerta abierta, de la puerta cerrada. Estuvo muy interesante
digamos, para mí, pues entender como esas sutilezas de la ley. Yo quedaba con una pregunta ayer, no sé si la puedes hacer que Sí, nos sirva de... claro. Tú hablabas ayer, pues los casos y Ryanair, entiendo que es un poco más internacional, pero em, pues enmarcaba un poco lo que pasa en Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos pues marca la parada, Estados Unidos de Europa. Yo quería saber si, digamos, esa lógica de la puerta cerrada, de la puerta abierta, y eso que hablamos ayer, aplica en Colombia o qué diferencias puede haber pues acá Ok, tú con su eres ley. Enrique, ¿cierto? Yo sí, yo soy Quique o Enrique José o ¿Y cuál es tu profesión, yo Enrique? soy ingeniero de sistemas. Maravilloso. Listo, Enrique. Bueno, bienvenido y gracias por el resumen. Y aprovechemos de una vez y abordemos tu pregunta, que si bien la vamos a profundizar en la próxima sesión, nos permite contextualizarnos. Entonces, primero, para responder a tu pregunta, lo primero que debo decir es, sí, efectivamente, esa normatividad se aplica de forma restrictiva a Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué sucede? Una controversia que pueda surgir en Colombia puede ser fallada o puede ser objeto de decisión de tribunales estadounidenses, porque el asunto de la competencia no es un tema restringido. La competencia, y hoy vamos a ver algo de eso, depende de mm, dónde se haya registrado el hosting de quien ha hecho el web scraping o dónde está registrado el hosting de la persona a la que le hicieron web scraping o dónde se cumpla el contrato o la nacionalidad de alguna de las partes contratantes o el lugar en donde se alojan los datos, Enrique. Entonces, si bien esa normatividad se aplica en Estados Unidos, se aplica para todos los casos que se juzguen en Estados Unidos, lo que no implica que necesariamente una controversia que radique, digamos que en términos virtuales aquí en Colombia, no pueda ser fallado en Estados Unidos. No sé si me hago entender. No entendí lo último. Mira, O sea, sí te entiendo que tiene como em, muchas caras, pues porque yo estoy en Colombia, pero puedo hacer web scraping en una página de Estados Unidos y de pronto la página de la empresa está registrada en Estados Unidos, pero guarda los datos por alguna extraña razón exactamente, en la India y en exacto. fin. Ujú. Y eso es un criterio de jurisdicción y entonces se puede también entrar a discutir Ah, ok. cuál es la jurisdicción o quién va a ser mi juez en ese caso. Ah, ok, entendido. Estamos en virtualidad, así que la jurisdicción no es algo restringido al lugar en donde yo estoy sentado en mi escritorio haciendo el web scraping. Depende de esos elementos. Entonces yo puedo reclamar Ya que otro entendí. juez, de acuerdo con la situación en cada caso, por eso te digo, hay que matizarlo. Siempre hay que analizar caso a caso. ¿Listo? Ok. Muchísimas gracias por tu pregunta. Maravilloso. Eh, hoy vamos a discutir también un tema de jurisdicción y el lunes vamos a hablar del caso colombiano. Pues bien, así como nos decía Quique, ya aquí en confianza, el día de ayer hablamos de lo siguiente, hablamos de que existen dos conceptos, bueno, al menos dos conceptos aceptados de web scraping, un concepto duro que es ese concepto que usan los programadores y desarrolladores nivel 5000, así como supongo que es Quique, pero también existe un concepto blando de web scraping. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y es que mientras que para el concepto duro, web scraping solamente es generar el bot para entrar a la página, en el concepto blando de web scraping vamos a aceptar otras formas de acceder a los datos, como eran las APIs, como es el web scraping sincrónico, es decir, en el momento en el que hacemos la consulta, o el web scraping de alojamiento. Vimos un elemento central en la discusión que creo que fue el siguiente, que tiene que ver con el cambio de legislación sobre cómo se están juzgando los casos de web scraping. Entonces nosotros empezamos a ver, Quique, ¿volviste a levantar la mano? Sí, sí, pero tranquila cuando... Es que me Listo, surgió una pregunta, pero entonces ahorita termino, que termine, sí. listo, termino el resumen y formulas la Perfecto. pregunta, ¿listo?
Perfecto. Bueno, entonces decíamos que había un tema central que tenía que ver el cambio de legislación que estábamos observando frente a la forma en que los jueces estaban abordando el web scraping. Y entonces veíamos este proceso de transición, imaginémonos como un péndulo en que vamos de un extremo en donde cualquier acceso a la información que yo básicamente era juzgado como un delito de web scraping bajo la normatividad de la CFAA. ¿Listo? Que esas fueron las normatividades que vimos. Sin embargo, hemos visto que ya esa tendencia ha ido cambiando frente a una laxitud o más bien frente a un concepto mucho más amplio que se tiene del acceso a la información en las páginas web. Luego entonces eso también implica digamos que una forma mucho más laxa o mucho más amplia de entender el acceso a esta información a través del web scraping. Y entonces ya pasamos de discutir como usted tenía o no permiso de entrar a la página web y más bien estamos empezando a discutir asuntos de propiedad intelectual. Esto nos da para enmarcarlo en el concepto de la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas, en donde en relación con este cambio de tendencia, veíamos que si el sitio web permitía el acceso a la información, a una información que yo como usuario de los datos le daba para publicar, y si el sitio web no tenía, digamos que ninguna restricción, estábamos hablando de las puertas abiertas y las puertas cerradas. Si no hay restricción, hay puerta abierta. Luego entonces, cualquier persona puede acceder a esos datos porque primero ya los ha autorizado la persona a publicarlos y segundo, el sitio web dejó las puertas abiertas. Y si están cerradas, pues bueno, también se entiende el concepto. Entonces decimos que en Estados Unidos, y eso también creo que fue una pregunta que hizo Quique ayer, hay que tomar como referencia que ya no se está discutiendo de si un dato es público o no, sino que con base en esta teoría de las puertas abiertas, lo que se está pasando a discutir es el acceso a la información en la estructura de la página web. Entonces aquí no vamos a discutir que si el dato es público o privado, porque se supone digamos que hay no es que haya una asunción, digamos que esto siempre se prueba de que yo como usuario di la autorización para publicar esos datos, se publicaron los datos, entonces ya esa discusión de que si mi dato es público, privado, si es privado. Ay, también la otra jurídica de Después, gases, yo la conozco, que es Ana Márquez. Ella estaba en charlas de nosotros de... Sí, claro. Listo. Bueno, regresemos. Entonces, aquí el asunto que se discute no es que si mi dato es privado, público, semiprivado, sino acceso o no acceso. Y lo otro que veíamos nosotros entonces era que estos tipos de discusiones, más allá de tener una resolución ante los tribunales, realmente terminan teniendo una solución efectiva a través de mecanismos como la negociación. O digamos que si somos mucho más específicos, y veo que aquí está Camila, que sabe mucho del tema, como temas como la mediación, por ejemplo, es decir, donde los comerciantes se sientan a negociar. Entonces vemos que estas decisiones nos cuentan tan solo una parte de la historia porque realmente terminan teniendo una solución efectiva entre los mismos empresarios. Y eso fue, grosso modo, lo que discutimos ayer. Ahora sí, Quique, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Se considera web scraping si yo pongo, si una persona revisa página por página, pues esos datos y saca la información y la guarda en otra parte. Es decir, una persona, no sé, en LinkedIn, entonces voy y busco todas las abogadas y saco la Te información. entiendo. No, no se ¿No? considera web scraping, manualmente no, porque Ok. recuerda que el concepto además, digamos que de raspado de información de las páginas es un raspado automatizado y en masa, digamos que tienen esos tres elementos. El solo hecho de que yo Ok. ponga paginita, paginita, no. Eh, Buena pregunta. Ni aunque ¿Listo? ponga 1000 personas, no, porque es manual No. y... Sí, Ok. exactamente. Ok. Es decir, quien me acusa de web scraping está en la obligación de demostrar que yo he utilizado una de las
técnicas habilitadas de web scraping. Digamos que la construcción manual de bases de datos no es web scraping, es lo que se viene haciendo desde siempre. ¿Listo? Ok, gracias. Ujú. Bueno, ya todos están buscando alternativas a sus negocios. Sí, disculpa que te interrumpa, Ángela, esa pregunta Dale. de Quique es muy importante y sobre todo cuando veamos los casos colombianos, porque sí hay mucho, porque uno de los requisitos para que haya raspado de datos es justamente el hecho de que sea automatizado. Ese es el tema que se persigue, el tema que en muchos países se prohíbe y el tema al cual se le tiene miedo. O sea, lo que dice aquí que es muy interesante. Existe la Bastante. posibilidad de que alguien ponga a trabajar 1000 personas para que manualmente saquen datos de aquí y de allá, de páginas Claro. web, y eso no se consideraría web scraping. Y cuando veamos en la tercera o en la cuarta sesión algunos casos de la legislación colombiana, nos vamos a dar cuenta aquí que de la importancia y de la incidencia que esto tiene, porque es casi que chistoso lo que pasa en la legislación colombiana. Sí, y Gracias, Felipe. además, sí, vamos porque vamos a ver una contradicción. Justamente, digamos que esa pregunta que tú haces es esencial porque nos libera de realmente de que la pregunta fundamental por el web scraping es la técnica más no la naturaleza del dato. Y aquí vamos a ver que en Colombia todavía seguimos discutiendo la naturaleza del dato. Pero bueno, no nos adelantemos, pero está muy bien. Entonces, señores, primer round. Imaginémonos que esto es una lucha libre. Entonces, de un lado tenemos a los señores Ryanair y del otro lado tenemos a los señores Atrápalo, Pierre Aviation, Billing porque esta es alemana, Flightbox, On the Beach y Booking. Esos son los dos centros de poder que hoy vamos a ver luchando en diferentes rounds. Vamos a ver qué sucede y todo alrededor del web scraping. Pero antes, algo de chismecito y de contexto para comprender qué es lo que hay detrás de estas discusiones. Entonces, daticos acerca de Ryanair. Ryanair es una empresa de vuelos económicos irlandesa y esto es muy importante. Los chismes que estamos aquí, además, porque sean chismes, tienen alguna razón de ser en los casos. Entonces, es irlandesa y nace en 1985 para hacerle contrapeso al monopolio del transporte aéreo que había en Reino Unido, especialmente a dos aerolíneas que son la British Airways y Aer Lingus. Empezó con un avioncito de 15 puestos y de hélice. Y bueno, digamos que empezó a tener éxito por este concepto de los vuelos económicos. A comienzos de los 90 empezaron a tener la primera crisis económica y entonces envían a Michael O'Leary a Estados Unidos para que aprenda o para que investigue o para que haga una inmersión con inversionistas que tenían negocios similares y allí es donde él perfecciona la técnica de low cost y empiezan a implementar actividades como pues ya no hay servicio en el avión, van a empezar a disminuir el espacio entre silla y silla, no sé, los lugares en donde va la maletita también es distinta, bueno. Entonces, estas clases de medidas hacen que los precios puedan ser mucho más competitivos para Ryanair y empiezan una escalada gigante, gigante. Entonces, Ryanair primero era como una de las iniciativas empresariales más importantes en temas de low cost. A nadie se le ocurrió pensar, es como la revolución del D1, pero en temas de transporte aéreo. Y fueron un monopolio y empezaron a ir súper, súper, súper bien. Y en el 2000 se pillan, ¿se acuerdan del web? Esto está muy relacionado con la historia que vimos ayer del desarrollo de las páginas web y el desarrollo del web scraping y todo eso. En 2000 se les ocurre la idea de que a través de su portal también pueden hacer ventas directas de los tiquetes y no necesariamente las personas tenían que ir a una empresa de turismo física para comprar sus tiquetes y entonces, ¡uf! La locura. Empezaron a seguir subiendo y nada, el éxito total. Sin embargo, las personas como vieron que este negocio era tan bueno, empezaron a existir y a aparecer los primeros competidores y entonces el negocio de Ryanair a partir del 2004 empieza a tener una serie de pérdidas
que los obliga a hacer unas inversiones, por ejemplo, en materia de nueva flota de aviones, también ah, perdón, en nuevas flotas de aviones, pero también en ampliar nuevas rutas y bueno, digamos que ahí empiezan un poco a tambalearse y para sobrevivir a ese primer bache de competencia, pues hacen, digamos que unas inversiones altísimas, altísimas. Mm, Ryanair es considerada en el mercado como una de esas empresas pasionales, especialmente porque representa mucho de la personalidad de su CEO, que es Michael, y entonces van a por todo, pero al fondo, a por todo, incluso algunas veces incumpliendo algunas normatividades de ciertos países. Ryanair se ha visto involucrada en escándalos que van más allá del web scraping. De hecho, web scraping es algo soft para lo que ellos tienen que, digamos que para las luchas legales que ellos han tenido que soportar y, por ejemplo, han tenido que enfrentar casos como los siguientes. Por ejemplo, en España ellos fueron sancionados porque no reportaban a los trabajadores extranjeros, seguramente porque les pagaban menos, y varias veces han dejado a los pasajeros en tierra. De hecho, hubo un escándalo grandísimo también que sucedió en España porque dejaron a un niño en tierra que tenía que viajar, creo que a Londres para hacerse una cirugía de hígado para un trasplante y lo dejaron, o sea, y eso fue como el escándalo. Entonces, digamos que estamos hablando de una clase de empresa que si bien hay que valorar la novedad, el emprendimiento, hacen todo, han hecho todo por mantener a flote su negocio. No es objeto de nuestro encuentro discutir sus prácticas, solamente un poquito de contexto. ¿Listo? Otra de las razones por las cuales ellos se han enfrentado a disputas legales tiene que ver, pues, a veces anulan los tiquetes, ellos imponen cláusulas abusivas, como por ejemplo que la sumisión de la ley irlandesa, es decir, que siempre su jurisdicción va a ser Irlanda, y digamos que más los temas que les he contado con los pasajeros y los trabajadores. Veamos entonces esta gráfica que nos indica para el 2004 cuál era la diferencia entre precios que tenía Ryanair en comparación con sus competidores. Las aerolíneas que vemos al lado de Ryanair, que es el rosadito, entonces tenemos Lauer, Infrastructure, bueno, etcétera, etcétera. La franja naranja lo que nos indica cuál es la diferencia que hay entre los precios, es decir, Ryanair es la empresa más competitiva y, por ejemplo, Seat Density tan solo está a una distancia de 1.1 para ser competitiva en relación con Ryanair. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, que para el 2004, como ya lo habíamos anunciado, Ryanair tenía la competencia respirándole en la nuca, Marce, literal. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora bien, del otro lado del ring tenemos a nuestros competidores que son las empresas de turismo online, que son distintas a las empresas de turismo físico. ¿Listo? No estaríamos hablando de web scraping, sino estamos hablando de una OTA. Entonces, ¿a quiénes tenemos? Atrápalo, que es española y que comenzó operaciones en el 2000. Tenemos a Pier Aviation, que es de Países Bajos y comenzó a operar en el 2001. Tenemos a Billigflug, que es alemana y que comenzó operaciones en el 2000. Fíjense que he compartido al ladito, si ustedes pueden verlo, algunos de los titulares de noticias que se reportan de algunas de esas empresas. Entonces, en Atrápalo, facturó 230 millones de dólares en 2023 y aspira a crecer un 17% en 2024. O sea, wow, no estamos hablando de cualquier cifra y además vamos a ver más adelante que la inyección que empresas como Atrápalo aportan al turismo es bastante importante. En Alemania, una noticia sobre Billigflug,
yo no sé alemán, esto lo traduje antes, nos estaban diciendo que ya estaban llegando al punto de equilibrio en el que podían ofrecer tiquetes a 20 euros, o sea, una super ganga, para que vayamos viendo la respirada en la nuca Marce. Tenemos On the Beach, que es de Reino Unido, que empieza operaciones en el 2003, y nada, tenemos también un titular apuntándole a la misma dirección. Gana 2 millones de libras esterlinas. Esta es porque ganó un caso. Le ganó un caso a Ryanair y bueno, tenemos Booking, que es la más antigua, es decir, que hemos visto en esta empresa un proceso de transformación desde la oferta de servicios turísticos presenciales hasta ser uno de los líderes de oferta de turismo online desde 1996. Y ojo con Booking, porque este va a ser el competidor más duro que va a tener Ryanair. No sé si ustedes se vieron Rocky, también yo soy fan de Rocky, entonces hagan de cuenta que Booking es el Rocky, por ejemplo, del Drago, o sea, es ese competidor que no se va a rendir por más golpes que le den y va a dar la pelea hasta el final. Bueno. Ustedes, si se fijan, la mayoría de estas empresas comienzan a operar a partir del 2000, de la década de 2000, salvo por Booking, que empieza operaciones, pero de forma presencial, en 1996. ¿Creen que hubo un cambio en relación con lo que nosotros estamos hablando? ¿Cambiaría el modelo de negocio? O sea, ¿qué hace que de repente en el 2000 exista una emergencia de un montón de empresas que venden turismo online? ¿Qué creen que haya sucedido allí? Como magia, a todos se les dio por pensar que era una buena opción. ¿Por qué se pasa de un modelo de turismo presencial a un modelo de venta de turismo presencial a una venta de turismo online? ¿Qué creen que sucedió? ¿Tiene algo que ver con lo que estamos discutiendo? ¿Hay algún cambio técnico que haya motivado o facilitado este cambio en el modelo de negocio? ¿Qué se les ocurre? Camila, adelante. Ángela, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. qué alegría escucharte, que estés acá. Gracias, igual. Pues yo pienso que específicamente en el 2000 tuvimos el internet, entonces creo que eso pues ya nos dio como un gran cambio, no solo en los medios tradicionales que utilizábamos para hacer las compras, sino que viene pues todo este fenómeno del internet, de obviamente lo que después fue el comercio electrónico, y de pronto es un poquito facilitar esos procesos de no tener que ir a la agencia, sentarme con el asesor y empezar a confiar un poquito en estos como nuevos desarrollos que iban muy acorde a la época. Total, esa es la respuesta. Muchas gracias, Camila. Entonces, gracias a las nuevas implementaciones que estábamos viendo, digamos que al avance en las técnicas del Internet y también del web scraping, recuerden que ya teníamos los primeros buscadores, fue posible hacer este negocio. Es decir, sin técnica, esto no hubiese podido existir y esto generó de una vez la entrada en la emergencia de estos competidores. Y esto es importante, listo, porque tenerlo en cuenta. Es decir, Ryanair funcionaba desde 1986, Booking funcionaba desde 1996 y luego empiezan en el 2000 y empiezan entonces unas prácticas totalmente distintas a las que tienen que habituarse todas las personas que hacen, todas las partes que se involucran en esta forma de negocio. Cifras, más cifras. Esto es importante. 2 de cada 3 viajeros utilizan una empresa de venta de turismo online para sus viajes, o al menos para investigar o tener una noción. Es decir, no es poco lo que se hace. Digamos que las prácticas habituales de las personas prefieren hacer la comparación a través de estas páginas que ir directamente a comprar a las aerolíneas. Y fíjense en los datos, obviamente en el 2020 hay una baja, en el 2021, mientras se volvía a estabilizarse, a la normalidad, en el 2023 vemos un repunte.
y hay una proyección del 2024 para que nuevamente alcance casi que un 82% en relación al 2019, es decir, al comportamiento habitual que sucedía antes de la pandemia y bueno, digamos que la inversión es bastante buena. Bueno, teniendo entonces estos datos, tenemos por una parte a Ryanair y a sus competidores con este contexto, visualicemos esta gráfica, que es a lo que nosotros hemos llamado Ryanair, un vuelo transcontinental que no termina. ¿Qué tenemos en esta página, en esta gráfica? En la parte de arriba, ustedes pueden encontrar relacionado dos cosas: el lugar y el nombre de la parte con la que se enfrentó Ryanair. ¿Listo? Entonces, es decir, el juzgado o el juez, el tribunal que tomó la decisión, el lugar en el que están. Entonces, vamos a entender que Booking fue fallado en Estados Unidos. Vamos a entender también que Ryanair tuvo, digamos, los enfrentamientos con Billy Fluge, con Flybus, con On the Beach, y que estos sucedieron en Irlanda, con Pierre Aviation, que esto sucedió en Bruselas, y Atrápalo, que tuvo una discusión en España. Por eso les decía, aquí vamos a tener a 4 tribunales decidiendo sobre web scraping. Una parte siempre va a ser Ryanair contra estas empresas de turismo electrónico. Entonces vamos a tener tribunales de Estados Unidos, de Irlanda, de Bruselas y de España. ¿Listo? Y en la parte de abajo podemos ver la fecha en la que se decidió, y entre comillas, se decidió este caso. Entonces, el caso de Otrápalo se decidió en España en el 2012, el caso de Pierre Aviation se decidió en el 2015, Billy Fluge en 2015, Flybox en el 2023, ven que esto es reciente, On the Beach en 2023 también y Booking en 2023. Vemos esta línea de tiempo. Hay que entender también que estos han sido procesos bastante prolongados en el tiempo y cuando uno se da la tarea de leer la historia de cada uno de ellos, entiende que hay detrás una pelea de 10 años. Entonces, casi que es el momento en el que empieza a surgir toda la competencia. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este es nuestro contexto. Si todo iba tan bien, es decir, si nos apoyábamos para un lado, para el otro, ¿qué fue lo que desató la tormenta? Es decir, ¿por qué de repente empezamos a tener esta emergencia de conflictos por parte de Ryanair? O sea, estaba siendo una de las empresas más competitivas, si bien tenías competencia, mantenías el liderazgo en el mercado. De algún modo, las empresas de turismo electrónico también ayudan a que tú vendas más. Bueno, ¿qué es lo que desata tu ira, Ryanair? Cuéntanos qué es lo que sucede. Y aquí vemos el contexto para responder a esa pregunta. En el 2007 se desata una tormenta por parte de Ryanair y fíjense, para las personas de marketing, la estrategia que usa Ryanair para sacar a las empresas de turismo electrónico del mercado, porque las veían como una competencia, es decir, ellos sentían, digamos que la percepción, no es que sentían, la percepción y los datos que ellos tenían era que efectivamente estas empresas de turismo electrónico les estaban haciendo perder dinero a ellos, es decir, que una parte del dinero se quedaba aquí en la mitad, que era en las empresas de turismo electrónico, y esto no empezó a gustar demasiado. Entonces empezaron una estrategia de mala propaganda en contra de las empresas de turismo electrónico y encontramos que durante el 2007 hay noticias como las siguientes: ¿cómo evitar fraudes de agencias de viajes online? Ryanair contra las agencias online. No queremos que añadan cargos extra y engañen a los consumidores. Las agencias de viaje lamentan ser víctimas de una campaña de desprestigio y ninguneados por grandes empresas. Entonces, Ryanair empieza, digamos que, a desestimar y a generar un ambiente de incertidumbre en los compradores sobre las empresas de turismo electrónico, argumentando que
obviamente estas empresas cobran un porcentaje adicional por la compra en sus páginas. ¿Listo? Y esto empieza así. Pero hay hay algo más que lleve a Ryanair a tomar estas medidas. Bueno, uno dice, siempre las personas que son empresarias tienen que vivir con la competencia, tienen que vivir con momentos difíciles, pero vaya, llegar a este lugar de un desprestigio de comunicación y digamos que de algún modo enlodar el ambiente comercial en el que yo también estoy participando. ¿Es esto tan bueno? ¿Qué pasa contigo, Ryanair, que todavía no logramos entender estos actos de algún modo desleales desde el punto de vista de la competencia que estás pasando? Y bueno, la respuesta es contextual y es que en el 2008, como ustedes lo recuerdan, hubo la crisis financiera que empieza por Estados Unidos, en donde se desploma el sector de la construcción y bueno, digamos que los bancos también empiezan a quedar en déficit y todas las personas que habían sacado créditos empiezan a desplomarse. Recuerdan que Ryanair para el 2004 había hecho unas inversiones gigantes para ser mucho más competitiva, mantenerse en el mercado como líder, ampliar las rutas y también tener una flota de aviones mucho más grande. Pues bien, seguían endeudados y la forma y la estrategia en las que ellos vieron de algún modo de resistir a la crisis fue sacando a sus competidores inmediatos que no eran las aerolíneas de bajo costo, sino que entendieron que sus competidores eran las empresas de turismo electrónico. Eso fue lo que ellos entendieron en ese momento. Vemos aquí algunas cifras que nos representan que efectivamente el sector de turismo se vio afectado también por la crisis económica y esta es una de las razones que permite comprender el ataque directo de Ryanair. Y de hecho, en el 2008 ya ya se pasa a un nivel mucho más alto. En el 2007 tuvimos toda una campaña de desprestigio en medios y en el 2008, cuando ya estalla la crisis, Ryanair lo que hace es sacar un comunicado oficial y fíjense en esto, porque esto es pasional y esto realmente que es lucha libre, pura y dura. Y entonces, ¿qué hace Ryanair? Saca un comunicado oficial en donde dice, miren, eh, las empresas de turismo electrónico son malas, 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 malísimas, pero ¿saben qué? Yo no voy a recibir eh, a ningún viajero que haya comprado vuelos por estas empresas. Imagínense, todas las personas que quedaron en tierra. O sea, había comprado su tiquete por una de por una de estas empresas, llega contento, su viaje, sí, como no, a Italia, vámonos este verano con nuestras maletitas chiquitas, no importa, somos low cost. Llegamos y cuando verificaban que mi tiquete lo había comprado por Booking, por Atrápalo, no importa, por cualquiera de estas empresas, me decían, no, tu tiquete no te lo podemos valer. Y así empezaron digamos que a ellos nos dijeron, no nos importa, nos vamos a la pelea, dejamos los pasajeros en tierra porque para ellos esto no era una compra, digamos que legítima o legal. Imagínense lo que esta clase de actuación generó. Pues todos los problemas y digamos que este conflicto sí terminó en que Ryanair fue sancionado por malas prácticas y obviamente por una competencia desleal pura y dura, pero además también unas competencias contra el consumidor y etcétera, etcétera. Pero fíjense que esta fue la reacción de Ryanair y esta es la clase de empresa de la que estamos hablando. Y a mí me parece eso fascinante y maravilloso porque es una forma también de retratar todas las fuerzas humanas que se desatan cuando hay una pulsión para sobrevivir. Bueno, hay distintas estrategias, pero desde el punto de vista de la historia me parece fascinante. Fíjense, no es cuento, aquí tenemos una noticia del 9 de agosto del 2008. Ryanair cancela miles de reservas por internet y eso confirma la historia que les he contado hasta ahora. Entonces, esto es el contexto en el que estamos viendo, es decir, un ataque frontal a las empresas de turismo electrónico. Ahora bien, había otro problema por resolver y era el tema de los datos y es el tema del web scraping.
y comenzamos entonces con nuestro primer round, que es Ryanair versus Booking. No se los voy a contar en orden, sino que en orden cronológico, sino que vamos de el más gordito y sustancioso hasta los que algunos que podemos parametrizar. Y entonces el round más gordito y sustancioso es este de Ryanair versus Booking, que si lo recuerdan bien por la gráfica que vimos anteriormente, lo falló un tribunal en Estados Unidos la decisión salió en el 2020 apenas, listo, en el estado de Delaware. Bueno, ¿cómo es el modelo de negocio de Booking? Ojo, porque esto sí ya son datos totales. Muy bien, está la página de Ryanair y está Booking, y Booking no hace el web scraping de forma directa. No, señor. Booking contrata a un tercero para que le haga web scraping. Primer dato. Segundo dato. ¿Cómo hace el web scraping esta empresa para que contrató Booking? De la siguiente forma. Entonces, la empresa de Ryanair, esta es la página web, está abierta. Es decir, los datos son públicos. Sin embargo, una parte de esa página sí tiene unas restricciones de acceso en la que para que tú ingreses debes tener un usuario y un correo electrónico. Y cuando tú tienes allí, cuando creas tu usuario y tu correo electrónico, es donde efectivamente puedes tener el precio final de la reserva. Entonces, la empresa contratada por Booking lo que tenía que hacer era ingresar a esta parte de la página web que estaba restringida, ingresar y empezar a extraer los datos finales de los precios para que luego Booking pues pudiera ponerlos dentro de su oferta extensiva con otras aerolíneas. Segundo dato de la historia. Entonces, esa era la misión de Booking. ¿Listo? Em, Hay una parte y es que Booking le informa a la empresa de scrappers que contrata y le dice, fíjese, usted lo que tiene que hacer no es entrar, yo necesito, no es entrar como a la página como tal, sino que necesito que vaya a esta partecita en donde la puerta está cerrada y la abra. Esas son las instrucciones de Booking. Yo lo contrato a usted para que abra esa puerta e ingrese a sus datos. ¿Listo? Esa es la historia que tenemos hasta allí. Esos son los hechos. Mm, eh, ¿Qué sucede aquí? Y aquí es donde empiezan a haber otras prácticas de scraping que son novedosas en este caso, y es que para acceder a esos datos, la empresa contratada hizo dentro de muchas prácticas, hizo dos especiales sobre las que vamos a llamar la atención y fueron crear cuentas de usuario falsas y usar IPs rotativas. Es decir, ellos estuvieron falsificando usuarios para poder abrir esa puerta. ¿Listo? Esto es el contexto en el que estamos viendo. Este proceso empieza en el 2012. ¿Listo? Y les vuelvo a insistir en las fechas. Booking existe desde 1996, el web scraping existe, digamos que desde Beautiful Shop en el 2004, pero solo hasta el 2012 empieza la batalla legal, es decir, que durante al menos 8 años, Ryanair, digamos que toleró esta extracción de datos por parte de Booking. ¿Listo? Mm, Como les decía, la contienda, la controversia comienza en el 2010. Entonces, la pregunta que les hago en este momento es la siguiente. ¿Creen que hay alguna otra razón para justificar la posición de Ryanair? Y por otra razón me refiero, más allá de la incomodidad que tenga, oiga, usted está entrando a una puerta cerrada que yo tengo en mi página, que, insisto, lo toleró durante 8 años. ¿Creen que haya otra razón que haya impulsado a Ryanair a emprender acciones legales en contra de Booking? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre que pueda estar pasando? Es decir,
Ryanair toleró por 8 años el scrapeo de datos con la misma técnica. ¿Qué creen que haya hecho que Ryanair haya empezado las acciones legales? Además de la crisis económica, se vieron atacados, etcétera, etcétera. ¿Alguna idea? ¿Alguna cosa loca? No importa, estamos en medio de lucha libre y esto es un escenario teatral en donde todo vale y vemos que con Ryanair todo vale y todo es posible. Y la discusión central, y les doy una pista, recuerden que esto es un curso de web scraping y lo que siempre estamos discutiendo en la mitad de esto son datos. ¿Se les ocurre algo? Maritza, adelante. Quizás que por intermedio de Booking los usuarios tenían acceso también a otra información similar de otras, digamos, de otros competidores de Ryanair y no tenían como la exclusividad, porque bueno, listo, el tema económico es porque Booking se está quedando con una parte de la comisión, ¿cierto? Pero igual Sí, así lo había permitido y finalmente los ingresos le estaban llegando a Ryanair, disminuidos, pero sí, quizás tenían ahí la ventaja que por Booking era más fácil que les llegaran muchos más a que la gente fuera a buscar directamente a Ryanair. Pero es, también, asimismo, como Booking me permitía llegar a Ryanair, también le permitía llegar a los demás competidores que quizás mm. Ryanair no quería visibilizar. Ah, te entiendo. Oye, esa es una gran razón. Es decir, claro, de algún modo permitir que Booking scrapee mis datos es permitir, digamos que una posibilidad de compra hacia otra aerolínea. Es una buena razón. No sé si esa haya existido, pero la que oficialmente se conoce es por los datos. Y digamos que es la que enmarca aquí la discusión. Y es que, bueno, Estaría ligada, por ejemplo, tú decías que crearon cuentas falsas para acceder, ¿no? ujú, Eso ok, impedía entonces que Ryanair conociera realmente quiénes eran sus clientes, porque claro. estaba trabajando con un montón de datos falsos que Booking o cualquier otra plataforma de estas de turismo digital habían creado pues para acceder a Ryanair. O sea, me imagino que Ryanair tendría un montón de datos de cuentas falsas, de gente que no existía, etcétera. Me imagino. Exactamente, ese es el punto. Para las personas que están en este curso y que son de marketing, también, ¿qué es lo más importante para hacer una campaña o idearse nuevos planes o estrategias? Pues saber quiénes son sus usuarios y sus consumidores, ¿no? Para hacer un perfil del cliente, quién me está comprando. Y bueno, cuando nosotros accedemos a esa puerta cerrada en donde las personas nos dejan la información, entonces yo encuentro, por ejemplo, la dirección miquito@hotmail.com. O sea, y bueno, y ese miquito@hotmail.com, ahora miquita@hotmail.com, y ahora veo esa información y esa información basura. Entonces, esto fue un golpe bajo para toda la estrategia de marketing propia que tenía Ryanair porque dejó de tener datos reales a tener datos falsos o basura y entonces ellos no podían dimensionar quiénes eran sus verdaderos usuarios. Y esto fue uno de los elementos centrales que motivó a Ryanair a empezar esta batalla legal. Muy bien. ¿Cuáles fueron las razones jurídicas? Porque estamos en el chisme. ¿Cuáles fueron las razones jurídicas? Nuevamente, Ryanair invoca la ley de abuso y fraude informático de la que hablamos ayer y nuevamente la razón que trae para su acusación es la del acceso no autorizado. Es decir, ustedes Booking no tenían el acceso de ingresar a una computadora porque estaba protegida. Y por computadora, insisto, hashtag, entiéndase plataforma, página, etcétera. ¿Listo? Esa fue la razón que ellos alegaron. Entonces, invocan la ley de abuso y fraude informático. Defensa de Booking, no, señor. El sitio es público, usted lo dejó abierto, primero. Segundo, yo no lo hice. Yo contraté a una empresa para hacer web scraping. Y tercero, señores Ryanair, usted ha hecho un maltrato directo a mis usuarios digamos que involucrándose en acciones de una competencia desleal, pero
de frente y digamos que sin escrúpulos. Así que bueno, ¿quién es el que ha sido afectado en esta contienda? Listo. Hasta aquí, momento del gatico de la pregunta. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Cómo vamos? Bueno, continuemos. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Esas eran las posiciones. Bueno, de uno y otro lado. Uno y otro lado. Entonces, los problemas jurídicos que se resolvieron en este punto fueron los siguientes. El primero, ¿debería una empresa asumir responsabilidad por emplear a un scrapper y sus prácticas? Porque esto es importante, ¿no? A mí me parece que ese argumento de Booking es frontal y es directo y como, bueno, o sea, yo contraté a alguien y yo debo responder por las prácticas que el scrapero hace porque, ojo, en esta contienda nunca se demanda al scrapero, sino que es directamente a Booking. Entonces, la respuesta del Tribunal de Estados Unidos es no, bajo la ley la normatividad del daño y el fraude electrónico no se responden por las prácticas de un tercero, y esto es a lo que ellos llaman una responsabilidad vicaria. Ojo, sin embargo, tal y como quedó demostrado en el proceso, Booking, cuando contrató al scrapero, le dijo, mire, esta es la página web, está abierta, pero yo quiero que usted vaya y abra esa puerta. Esa instrucción de abra la puerta que está allí, cambia el panorama por completo y hace que Booking sí tenga una responsabilidad, porque aquí sí se va a penalizar el hecho de dirigir a terceros para acceder a un sitio. Entonces, eso cambia. Maritza, adelante. O sea que podemos decir que si Booking no hubiera solicitado específicamente que abriera la puerta y el scrapero la hubiera abierto de manera no ética, se hubiera salvado. Pero aquí el tema es como que Booking fue el autor intelectual de esa violación a la seguridad que había o a esa puerta cerrada que tenía la página. Total, ese es el punto. En donde no se hubiese demostrado que Booking da la instrucción, esto pasa facilito y se desestima la moción por parte de Ryanair. ¿Listo? Eso sucedería efectivamente. Ahora, ¿qué más problemas jurídicos tenemos? Prácticas como direcciones falsificadas e IPs rotativas son consideradas actos fraudulentos. ¿Ustedes qué creen? Que bajo la ley de Estados Unidos, y aquí como adivinemos, no importa, no pasa nada. Prácticas como direcciones falsificadas e IP rotativas son considerados actos fraudulentos. Yo diría que no. Bueno, Palma dice que no. ¿Quién da más? ¿Quién dice? ¿Qué creen que respondió la corte? ¿Qué En dicen? Estados Unidos, ¿no? En el Sí, en contexto Estados gringo. Unidos. Sí, 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 claro. Mi pregunta es en Estados Unidos. ¿Alguien más? Quique, ¿qué dice? ¿Qué nos dicen ustedes, los desarrolladores? ¿Ustedes qué dicen? Yo Es diría que una práctica. tampoco. Quique dice no, tampoco. Ok. No sé si Jorge está por aquí. ¿Qué diría Jorge si está? No sé, nos estamos preguntando a nuestros desarrolladores. Bueno, yo no sé si George esté. Bueno, tan. Respuesta por parte de la corte, sí. Digamos que aquí ya se empiezan a hacer una legislación acerca de las prácticas éticas que se deben emplear en el web scraping. Y esto es importante porque los vamos a ir recolectando uno a una para nosotros tener en cuenta qué son las buenas y las malas prácticas en cuanto al web scraping. Y por lo menos esta, en cuanto a la ley de Estados Unidos, la ley de fraude electrónico sí está considerada una práctica ilegal. Obviamente hay que demostrarla. ¿Listo? Siguiente problema jurídico que se resolvió en este tema. Si Ryanair o el propietario del sitio permite el acceso, se distinguen los usos una vez se haya abierto la puerta. Esta es la misma discusión que tuvimos ayer. Entonces es del siguiente estilo. Usted tiene su página web, tiene una puerta abierta, pero al interior tiene puertas cerradas. Lo que se está preguntando es lo siguiente. Si usted abrió una puerta y pese que luego haya cerrado otras puertas, ¿usted dio acceso a su página web o no?
Es decir, incluso a las puertas cerradas, porque el asunto es, usted abrió una puerta y yo entré, pero cerró un espacio y yo entré a donde estaba cerrado. El asunto es, ese acceso a la puerta que está cerrada, ¿es una práctica fraudulenta o no lo es? Nuevamente les pregunto, ¿qué dicen? ¿Sí o no? La puerta amplia está abierta, que al interior hay unas puertitas y una de esas está cerrada. Y yo entro a la que está cerrada. ¿Eso es fraude o no es fraude? ¿Qué dicen? ¿Qué dijo la corte? ¿Qué se les ocurre que pase en este caso? Y tiene que ver con lo que hablamos ayer. ¿Qué se les ocurre? Cristina, nos dices que sí es fraude. Listo. ¿Alguien más? Bueno. Tarararán. Respuesta, no. Y nuevamente por teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas. Recuerden que la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas es, ojo, si usted abrió la gran compuerta, que es su espacio web, incluso si usted al interior tiene unas puertas chiquitas cerradas, usted ya permitió el acceso. Recuerden que la interpretación sobre el acceso a la información aquí ya es mucho más amplia y accesible que lo que antes se venía fallando. Entonces, sí, Quique. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cuando hay una puerta abierta y adentro, digamos, hay una puerta cerrada? Claro, el caso que estamos discutiendo de Ryanair, entonces Ryanair tenía su portal abierto, pero tenía una puertecita cerrada que era donde se ingresaba con el correo del usuario. ¿Listo? Para ver el costo, el valor. Exactamente. Ah, Y ok, ahí ya. ya puso una puertita. Entonces, Ya, como si ya, ya. estamos discutiendo eso, el asunto es, bueno, el hecho de abrir esa puertita es un acto fraudulento y ya la corte nos está diciendo no, por teoría de puertas abiertas y puertas cerradas. Si usted abre su compuerta, independientemente de que al interior tenga unas puertitas cerradas, aquí digamos que se interpreta de forma amplia el acceso a la información. Usted abrió su compuerta. Hagan de cuenta que ustedes están haciendo una fiesta en su casa. Invitan a todo el mundo, chispún, 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 pero dejan cerrada la puerta de sus papás. Y alguien entra a la habitación de sus papás, pues bueno, señor, responda porque usted permitió el acceso a las personas. Más o menos eso es lo que sucede. Aquí también, digamos que vamos haciendo de una vez un comparativo con Colombia y es que la legislación y la forma de fallar de los tribunales estadounidenses no es finalista, es decir, a ellos poco les importa, bueno, no es que poco, pero por lo menos en estos casos en concreto del web scraping, no se entra a evaluar la finalidad de la información, sino solamente lo que se hace es discutir sobre abrir y cerrar las puertas de la información. Entonces, eso es muy importante para que vayamos entendiendo la lógica que están tomando estas discusiones. Otra pregunta. ¿Ustedes creen que se puede alegar un daño por el web scraping? Es decir, algunas prácticas de web scraping pueden generarme daño a mí como propietario de la página web. ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Cuáles? Se podrían generar algunas, digamos que reclamaciones al respecto y ahí decimos que sí, pero sin embargo ese daño debe ser demostrado y cuando no se hace el web scraping correctamente, y seguro este tema le interesa mucho a Maritza, porque siempre está vigilando que las cosas se hagan muy bien. Y también es la idea de que todos nos llevemos esas, digamos que esas nociones básicas. El web scraping tiene que hacerse, pero sin que genere una afectación sobre el funcionamiento de la página en la que yo estoy haciendo el scrapeo. Es decir, no debo afectar la forma, digamos que la rapidez de la página, ni su capacidad. No se deben generar interrupciones en el servicio, no se deben generar caídas a causa del web scraping. Insisto, esto se debe demostrar y tampoco se debe generar un perjuicio en la accesibilidad y consulta de los datos. Es decir, el hecho de que Booking esté haciendo el scrapeo todo el tiempo sobre Ryanair no debe impactar en el, en el transcurso normal y habitual de la actividad comercial
o de la actividad de publicación de los datos de Ryanair en este caso. Maritza. Ahí tengo una pregunta, Ángela, porque tú dices que sí se puede alegar el daño al web scraping, ¿cierto? Por web Sí. scraping. Pero ahí hasta dónde es la responsabilidad si de pronto vemos que el problema es de la página de Ryanair, que está mal configurada y que en el momento en que yo que quiero tener una práctica ética, pero quiero hacer el web scraping legal, pues sufre algún daño o se pone lenta o tiene alguna interferencia o en el momento en que yo estoy haciendo el raspado de información se cae la página porque de pronto su servidor no soporta tanta conexión al mismo tiempo. Entonces, esa no sería mi responsabilidad. Si a mí no me pueden acusar de que yo estoy haciendo un daño, si es que su sistema, el que yo estoy raspando, no está bien configurado y es muy débil. Esa es una anotación puntual y creo que tú misma te estás respondiendo en este punto, Maritza, y bueno, aquí hay varias cosas. La primera, y es que cuando uno alega daño, uno es quien tiene la carga o la responsabilidad de demostrar el daño. Es decir, una acusación declarativa no es suficiente para comenzar todo un proceso por daño por web scraping. Es decir, yo tendría que llevar como prueba el registro efectivo de cómo es mi servidor normalmente y cómo en el momento en que accede el bot, no sé, de Booking, puedo demostrar una relación causal de afectación de daño y además, pues uno puede entrar o controvertir esa clase de elementos y todo esto es una discusión que se centraría estrictamente en un asunto probatorio, en el que cada una de las partes va a alegar y va a demostrar, no sé, por ejemplo, la latencia, la capacidad, los motores, si hay quejas de los usuarios en Internet, por ejemplo, como, ay, no pude entrar a Ryanair, digamos que por fortuna. Bueno, lo bueno y lo malo de nuestra época es que todo, pero todo absolutamente queda registrado y de todo, absolutamente todo, pero todo queda una huella, de todo, de todo. Eso es como andar sobre el hielo, o sea, vas a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, la carga probatoria aquí es muy importante y no basta con una acusación declarativa, pero yo puedo entrar a defenderme y si yo logro demostrar mis buenas prácticas, pues podría, digamos que demostrar que no he generado una mala práctica de web scraping. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Buenas prácticas de web scraping, evitar las prácticas evasivas de web scraping como el tema de las direcciones falsas y las IP rotativas y digamos que implementar unas, ¿cómo se dirían? Como unas memorias de prácticas y de algún modo registrar cada uno de los procesos para que en el caso de que se presente alguna acusación por daño en web scraping, digamos que uno pueda estar preparado para esa clase de defensas. En este momento, las empresas que hacen web scraping, por ejemplo, no piensan tanto, digamos que en tener estos manuales de práctica, de tener unos registros cuidadosos, pero pues la idea es que con el tiempo tomen conciencia de que esto es necesario y que hace parte de las prácticas preventivas acerca del web scraper y hay que empezarlo a hacer. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Finalmente, en el 2022 hubo un fallo contra Booking, pero la única razón por la que condenaron a Booking fue por el tema de que le dijo al scrapero, ay, es esa puerta. De resto, se salvaba porque se salvara. En el 2023, Ryanair saca un comunicado así como súper pomposo diciendo, ay, qué bien que los tribunales están empezando a condenar a las empresas de turismo electrónico y que ya dejen de vender nuestros tiquetes porque listo, Booking dijo, bueno, listo, dejo de hacer el raspado de datos con Ryanair y pues me quedo con las otras aerolíneas. Eso pasó en el 2022, 2023, Ryanair celebra la decisión y bueno, ¿qué creen que pasó en el 2024? ¿Qué creen que sucedió? Recuerden lo de la lucha libre. ¿Qué pasa? ¿Se ¿Qué echó se para les atrás o qué?
¿Cómo se solucionan los problemas entre los empresarios? Con Como empresarios, sí, señor. En 2024, hace nada, en febrero, Ryanair levanta el veto a todas las agencias de turismo electrónico, acuerdan con Booking y con todas las demás que sigan vendiendo sus tiquetes porque vieron que en el momento en el que es condenada Ryanair, Booking, empiezan a bajar sus ventas. Entonces, fíjense, esto de algún modo también es una maravillosa teatralidad en la que hay un desgaste del sistema judicial, o quizá también se use el sistema judicial como una forma para expresar una posición dominante en el mercado, que para los que son abogados saben que esa es una estrategia que se usa y no poco frecuentemente, pero que la realidad de los negocios es otra. Así que estamos ante una gran lucha libre. Entonces, esto sucedió en el 2024 y literal, la expresión del gatito es lo que podría resumir el sentimiento que uno tiene después de leer todo lo que sucede allí y tratar de comprender la discusión por los datos y por la protección de los datos. Recuerden que la posición de Ryanair aquí era como nos parece muy reprochable el hecho que estos scraperos entren y saquen los datos de nuestros clientes. Nosotros queremos proteger el sitio y entonces esto está muy mal y todo lo que hagan esas prácticas no los vamos a subir a nuestros aviones y hacen todo este show mediático y son lo peor y bueno, y etcétera, etcétera, cuando en realidad pasan otras cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ángela, menos que una pregunta, un comentario frente a lo que te había dicho ayer y lo que tú también decías de cómo este tipo de situaciones muchas veces se arreglan más en los clubes que en las cortes judiciales, ¿no? E indiscutiblemente yo creo, sin conocer, porque uno nunca conoce qué pasa tras bambalinas, que en el arreglo de Ryanair frente a Booking y a todos los demás operadores de turismo digital o turismo electrónico, yo creo que el acuerdo de haber involucrado fue el tema de datos. O sea, el problema es, ustedes sigan vendiendo tiquetes porque además que nos ayudan en la venta, pero compartan con nosotros los datos de los clientes que realmente están comprando, ¿no? Tener esas tendencias de mercado, de compra y todo ese tipo de cosas que eran muy importantes. Entonces, lo que yo te decía ayer era que muchas veces este tipo de decisiones judiciales se utilizan es para entrar a una negociación fortalecido, ¿no? Si yo no tengo un respaldo judicial, la negociación va a ser más difícil. Pero si golpeo en los estrados judiciales, ya que estamos hablando de lucha, pues posteriormente puedo entrar a negociar de otra manera, ¿no? Primero pues con una prohibición, después ya con un acuerdo de venta, pero que está mediado, me imagino, por el hecho de que Ryanair o cualquier otra aerolínea reciba también los datos a los que tienen acceso estos intermediarios. Así es. La discusión central aquí era el dato que me permitía caracterizar mi usuario. Sin eso no puedo hacer estudios de clientes ni de marketing y esa era realmente la discusión central. No era si accedía o no accedía a mi sitio, no era que violentaba o no violentaba. Em, Había planteado unas preguntas como, bueno, pero hagamos una así sencillita, porque estos casos tienen mucha tela por donde cortar. Bueno, ¿ustedes han probado Copilot? No sé si alguno lo ha probado, o por ejemplo Gemini, o bueno, alguno. No sé si han visto que tiene la funcionalidad de que ellos te planean los viajes, es decir, ay, yo quiero irme para Cancún en diciembre y entonces él te hace la planificación del viaje. Lo han intentado? ¿Lo han hecho? No sé, bueno, pero existe esa funcionalidad que dice como planear viajes y vacaciones y te ofrece y te arroja como resultado una guía generativa, el plan, a dónde ir y la lista de etiquetes. Ahora bien, bueno. ¿Será rentable invertir en una empresa de turismo electrónico en este momento? ¿Qué pasa con la discusión acerca del web scraping en estos casos en donde se usa inteligencia artificial para acceder a todos los datos? O sea, así estén cerradas las puertas, ya la inteligencia artificial me los trae porque, a ver, eh, em,
vimos entonces que Microsoft compró a LinkedIn, pero entonces Microsoft también tiene las llavecitas para entrar a todos los, a todos tus datos, y Microsoft es dueño de Copilot y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las puertas ya quedaron abiertas para todo el mundo con la inteligencia artificial, y entonces uno podría preguntarse en este punto, y bueno, ¿y seguimos discutiendo sobre el scraping o qué? ¿Qué piensan de eso? Cuando ya una inteligencia artificial mm, me está presentando toda la info, ¿ya? ¿Ya? O sí, y nada, y aquí, ¿ustedes creen que alguien va a demandar a Microsoft por web scraping? ¿O cuál es, más bien sería el resultado de eso? Como no, es que tu IA, tu Copilot está haciendo web scraping, y entonces está afectando mi negociación y mis datos. Es una discusión que hay que dar, porque bueno, digamos que hay otra forma en la que se está prestando el servicio en este momento. ¿Listo? Bueno, no sé qué piensan acerca de este tipo de cosas, pero bueno, la discusión acerca del web scraping, como, oh por Dios, toca ver qué pasa con eso, porque cada vez las puertas están abiertas para todo el mundo. Bueno, segundo round. Tenemos el segundo round entre Atrápalo y Peer Aviation. Uno fue fallado en España y otro fue por el Tribunal de Justicia Europeo, que fue fallado en Bruselas. ¿Listo? Em, ¿Qué pasa con Atrápalo y con Pierre? Y la razón por la que los hemos juntado, pese a que se fallaron en cortes distintas y en tiempos distintos, es que el problema jurídico es similar. Atrápalo y Pierre tienen el mismo sistema de negocio, y es una consulta en tiempo mm, presente de los datos. Entonces ellos llegan, consultan el dato, no es que lo alojen, sino que lo consultan y lo traen directamente. Entonces, aquí lo que hizo Ryanair en ambos casos fue demandar por un tema de propiedad intelectual, y ellos dicen como, oigan, se están apropiando de los datos de nuestra página, y esos datos pues son nuestros. O sea, ustedes están agarrando una base de datos que es nuestra, y las bases de datos, algunas bases de datos más bien, tienen una protección especial de propiedad intelectual. Entonces, aquí ya la discusión es por propiedad intelectual en Europa, tanto en España como en Bruselas. Aquí pierde Ryanair los dos casos por lo siguiente, y es como los dos tribunales coinciden en como, a ver, querido, no hay propiedad intelectual sobre datos que usted tiene en la página y que hacen parte de su negocio. Es decir, su obligación dentro de su actividad comercial es tener esa clase de datos, datos que además hacen parte de su negocio, y además si son datos de las personas, datos que además los usuarios se dieron dejar esa clase de datos. Así que ahí usted no puede invocar propiedad intelectual. Segundo, bueno, usted además del contexto o del marco de su negocio como Ryanair, le puso algo más a esa base de datos como para protegerla intelectualmente. Es decir, más allá de poner el destino, la hora, la fecha, el precio, no sé, usted nutrió con su conocimiento esa base de datos. Respuesta de Ryanair, no. Entonces luego entonces no hay lugar a invocar una defensa desde el punto de vista de la propiedad intelectual para defender esas bases de datos o esa información que se estaba extrayendo. Y ellos insisten en que Ryanair no puede limitar el acceso a esos datos, tanto a Trápalo como a Peer Evasion, porque pues hacen parte de rubros económicos y comerciales diferentes. Y nuevamente también tiene que ver con lo que discutíamos ayer, es que nada, usted vende etiquetes, usted los ofrece, y digamos que eso está permitido, y usted digamos que no puede violentar el acceso de esa forma a los datos, porque cerrar esta clase de empresas tendría una repercusión económica y pública mucho mayor a que si se hiciera. Entonces, aquí en estos dos casos, nada, no hay protección a derechos de autor, y el derecho sui generis tiene que ver con em, esa información adicional o ese tratamiento adicional de las bases de datos que pueden ofrecer las empresas. Y se demostró que Ryanair no tuvo, digamos que no hizo un tratamiento adicional de esos datos. Sí, Camila. Ángela, ¿podrías darnos un ejemplo
de un caso donde sí se haya protegido la base de datos por propiedad intelectual? Uy, Camila, que yo conozca, por lo menos cuando se invoca el web scraping, no lo conozco todavía. Yo todavía no lo conozco, por ejemplo, en lo que se ha fallado en Europa, que ha sido poco por el Tribunal de Bruselas. Pero lo voy a averiguar, voy a seguir averiguando, pero dentro de lo que yo leí, todavía no. Y yo me imagino que debe ser un tratamiento, por ejemplo, de esa información en la que tú empiezas eh, a juntar datos y a sacar un producto de esa información. Entonces, qué sé yo, cuando yo empiezo a hacer estudios de tendencia, es decir, las personas de Colombia viajan con más frecuencia a Cancún. Yo, por lo menos yo creería que ese es un ejemplo en donde hay una aportación intelectual a la base de datos, pero todavía no conozco el caso que se haya dado. Voy a Sí, averiguar si existe uno. me parece muy particular. Cuando lo mencionaste la primera vez me quedé pensando, wow, porque, o sea, me parece muy, muy curioso el concepto de proteger una base de datos por propiedad intelectual. Entonces, Claro, claro, o sea, las bases de datos pueden ser objeto de protección y eso lo vamos a ver, por ejemplo, más al detalle cuando veamos el caso de Colombia, porque, a ver, cuando los datos por sí solos, digamos que son información pura y dura, ¿listo? Eso es una cosa, es decir, una tablita con nombres, correos electrónicos, y si eso parte de mi negocio, hasta ahí digamos que X, no hay nada más que proteger. Pero, ojo, si yo a mi tablita con nombres, datos, luego empiezo a hacer un estudio de recurrencias, de frecuencias, estoy dándole un valor adicional a la información. Información no es conocimiento, conocimiento es cuando yo empiezo a generar resultados a partir del cruce de variables en donde he aplicado un modelo estadístico, gráfico, de business intelligence, y ahí ya hay valor, y ahí ya hay propiedad intelectual de una base de datos. Y eso sí también se protege en Colombia. La propiedad intelectual sobre las bases de datos, pero sobre aquellas en las que hay un aporte adicional que va más allá del negocio propio. ¿Listo? En este caso de Ryanair, volviendo a nuestra batalla, no se logró demostrar eso, entonces luego check. Listo, tercer y último round. Estos fueron los casos que se decidieron ya en Irlanda. Entonces tenemos a Flybox, tenemos On the Beach y tenemos a Billy Fluke. Estos casos fueron fallados en el 2023 y en el 2015. Estos casos, ¿por qué son interesantes? Y fíjense en lo siguiente, y es que aquí Ryanair se dio la pelea porque el caso fuera trasladado a Irlanda, que es donde ellos tienen su sede. Pero no solamente es allí donde está alojada la página web, sino es además en donde ellos han incluido una cláusula que en España y en Europa ha sido identificada como abusiva, en donde se obliga a que su sede judicial sí o sí va a ser Irlanda. Esa es la segunda razón. El hosting de Ryanair está en Irlanda. Segundo, hay una cláusula que en otras latitudes ya se dijo que es abusiva, en donde me marca la obligatoriedad de ir a Irlanda para decidir el caso. Y tercero, la sede fiscal. Ay, qué curioso, la sede fiscal de Ryanair es Irlanda. Es decir, donde Ryanair realmente paga impuestos es en Irlanda. ¿Listo? Aquí que tenemos entonces nuevamente un caso de scraping. Aquí hay unos bots que están haciendo consulta. En el caso, por ejemplo, de donde Beacher lo que hacen es un almacenamiento, y en lo que se trata de Billy Fluke y de Flightbox es consulta sincrónica. Entonces, unos los guardan en caché y otros son consulta inmediata. ¿Listo? Es lo que tenemos. Y entonces hay dos tipos de acusaciones. Para Flightbox y para Billy Fluke dice, estas dos empresas lo que están haciendo es violentar mis condiciones de uso. Entonces, recuerden que estamos en Dinamarca ahora, ¿no? Recuerden, entonces, si bien aquí sigue la misma estructura de la página, hay una puerta abierta y hay una puerta cerrada.
Y cuando las personas acceden a la página de Ryanair, hay unas condiciones de uso que dicen, está prohibido ingresar a la puerta cerrada. Básicamente eso es lo que dice. Y uno dice, ay, sí, acepto, me comprometo a no abrir la puerta porque eso está mal, 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 salvo que yo ingrese de forma legal. Eso es. Entonces ellos están diciendo, ojo, cuando ellos están abriendo la puerta lo están haciendo de forma ilegal porque yo estoy prohibiendo ese uso a través de scraping. Eso para Flypos y para Bill Fluke. Y la otra acusación, la que se hizo on the beach, que nuevamente es por el abuso de obra literaria, es decir, ay, usted agarró mis datos, pero esos datos son míos porque hay propiedad intelectual y sobre esa yo les he dado un valor adicional a mis datos. Listo. Entonces, ¿qué creen que cómo fallaron las cortes en Irlanda? Frente al caso 1, por ejemplo, al de Flybox, frente a scraping, violación de las condiciones de uso, ¿a quién creen que le dieron la razón? ¿A la aerolínea o o a la venta de los tiquetes online? En este primer caso, ¿a quién cree que se lo dieron? ¿Quién ganó esta controversia, esta pelea? ¿A quién le vamos a dar la razón? ¿Ustedes a quién se la darían? ¿Alguien que se anime? ¿A quién le damos la razón? ¿A Ryanair o a la empresa de turismo online? Aquí la acusación es, yo le había puesto un letrerito de prohibido entrar y usted entró. ¿A quién le dan la razón? Estamos en Irlanda. O en el caso del abuso de obra literaria, estamos en Irlanda. Por aquí alguien dice... Entonces, Ingrid dice a la empresa de turismo. Ingrid, para la empresa de turismo se lo das en el caso de accedo pese a que tengo el letrerito o en el caso de abuso de obra literaria. ¿A cuál de los dos casos hace referencia? Al abuso de obra literaria. Bien, Ingrid. Muy bien. Listo. Bien, vamos a ver entonces la respuesta. Entonces, en los casos en los que se acusó por ingresar de forma indebida a la puerta cerrada, condenaron a las empresas de turismo. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la protección de obra literaria, tanto en Irlanda como en el espacio europeo coinciden en que no hay lugar a la protección de la propiedad intelectual de esta clase de datos. Entonces, condenan, acuerdo y condenan. 2023, 2023 y 2015. Entonces, si uno ve el panorama genérico de esta batalla de lucha libre, tendríamos el siguiente panorama. Entonces, en Estados Unidos gana Ryanair. En Irlanda gana Ryanair en dos casos y acuerda en uno. Y pierde definitivamente en el espacio europeo, es decir, en Bruselas y en España. Visto de otro modo, bueno, es eso, pero realmente cómo terminan todos los casos, y ya lo habíamos anunciado, pues terminan así. Ha sido un placer acordar contigo porque independientemente del resultado de las decisiones de los tribunales, siempre en lo que terminan estas historias es en un acuerdo que se permite, en un acuerdo de los términos en los que se permite el scraping. Entonces, para resumir esta cosa, este armagedón de información que tenemos hasta el momento, hagamos un recorderis y miremos qué es lo que hemos visto hasta ahora. A ver, si los datos están a disposición del público, ¿es válido el acceso mediante scraping? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Si los datos están a disposición del público, es decir, si hay puerta abierta, por lo que hemos visto hasta ahora, ¿es válido hacer el scraping? Ingrid nos dice, sí, ¿alguien más? Maritza nos dice, sí, ¿alguien más? Muy bien, listo. Si los datos están a disposición del público, pero se impuso una restricción a una parte, es decir, tengo puerta abierta, pero tengo una puerta cerrada, ¿es válido hacer acceso mediante web scraping?
Sí, en Estados Unidos, como dice Palma, muy bien. Y entonces corroboremos. Maritza dice que sí, entonces efectivamente la respuesta a las preguntas es sí, con la acotación en Estados Unidos. Si los datos están abiertos al público, ta, 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 ta. Listo. La acotación que hacía Palma es que, claro, en Estados Unidos, recuerden que está la teoría de la puerta abierta y la puerta cerrada. Yo puedo tener mi puerta abierta y adentro una puerta cerrada y puedo ingresar a la puerta cerrada. En Irlanda, como vimos, el ingreso a la puerta cerrada sí está restringido. Entonces, por incumplimiento de los términos de uso, para que vayamos viendo las distinciones. ¿Respondo por las prácticas de quien hace scraping? ¿Sí o no? Yo respondo, si yo contrato a un scrapero, ¿respondo por sus prácticas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Maritza nos dice no. Muy bien. ¿Alguien más? Respondo si contrato un no, si no fue una orden. Sí, si le entrego instrucciones. Sí, si le entrego, bueno, con la el condicionamiento es lo que dice Félix. Respondo si induzco a malas prácticas de scraping, porque esa es la segunda pregunta, Palma, entonces aquí ya cambia el asunto. Entonces ahí ya sabemos. En principio yo no respondo por las prácticas de quien hace scraping. Por lo que sí voy a responder es induzco a malas prácticas de scraping, que son dos cosas totalmente distintas. Listo. ¿Crear cuentas falsas para hacer scraping se penaliza? Eso sí, muy bien. ¿La información de la página está cobijada por derechos de autor? Así, la información de la página que hace parte de mi trabajo comercial está protegido por derechos de autor. ¿Sí o no? No, nos dice Palma. Listo, muy bien, efectivamente. Entonces, crear cuentas falsas para hacer scraping sí se penaliza y la información que está en la página no está cobijada por derechos de autor. Bueno, con las acotaciones que hemos hecho anteriormente. No si los datos los han cedido los usuarios y si no existe un valor adicional al mero ejercicio comercial de la aerolínea. Ahora bien, teniendo en cuenta ya más o menos cómo se está moviendo la tendencia a decidir sobre los conflictos de web scraping, sabiendo que entonces en Estados Unidos está empezando a marcar una tendencia clarísima la teoría de las puertas abiertas y de las puertas cerradas, en donde, insisto, si yo dejo abierta la puerta, incluso si dejo unas pequeñas puertas cerradas, ya estoy dando acceso a esa información. Cosa distinta, por ejemplo, que es lo que ha pensado el Tribunal de Irlanda. Eso como número uno. Segundo, sí se penalizan las malas prácticas de scraping, como generar cuentas falsas, pero también se penalizan las malas prácticas de scraping que tengan una afectación sobre la página web sobre la que yo estoy haciendo el scraping. También hemos visto entonces que las discusiones ya no tanto dependen del acceso o no a las páginas, sino que están teniendo una discusión muy fuerte en el campo de los derechos de autor. Y entonces vamos a empezar a evaluar si hay un tratamiento adicional de la información que yo estoy presentando en la página web para yo poder reclamar esa propiedad o si por el contrario, si no logro demostrarlo, es decir, si no voy a dar una batalla de que esos datos efectivamente han sido tratados y se les ha generado un valor, da para darme la pelea de que yo soy el propietario y el autor de esos datos. Entonces vemos que la tendencia ya no es tanto por el acceso, sino frente al tratamiento y a la autoría de los datos. Eso, digamos que son como los dos grandes polos nuevamente que vemos aquí. Si nosotros vemos como el resumen nuevamente es como estamos pasando de una teoría del acceso a una teoría de la propiedad intelectual sobre los datos que nuevamente llevaría a la carga probatoria de que quien tiene el web, el portal web, ah, se reclame y logre demostrar que es el propietario intelectual de esos datos. Listo. Finalmente, quería que tuviéramos también en mente la siguiente gráfica y es en relación con las residencias fiscales de cada una de las partes. Entonces tenemos que Ryanair tiene su residencia fiscal en Irlanda
Y oh, qué curioso, ¿dónde ganó Ryanair siempre? En Irlanda. Vemos que en Países Bajos tenemos a Peer Aviation, a Flybox y a Booking. Y bueno, nunca se falló ningún caso en Países Bajos, así que no sabremos, digamos que cuál hubiese sido la posición del tribunal si se lleva la tendencia hasta allá. Billy Flug estaba en Alemania, en el espacio europeo, y digamos que allí se gana, y Atrápalo estaba en España y el tribunal español fue quien decidió el caso de Atrápalo, y nuevamente coincide, no sabemos si es coincidencia o no. Pero ¿por qué no pensar que seguramente puede haber un valor adicional en llevar estas discusiones legales a donde está la residencia fiscal? Entonces veamos, para terminar, cuáles serían las buenas prácticas que debe tener el propietario del sitio y quien hace web scraping. Entonces, el propietario del sitio, como para que vayamos recopilando estas prácticas que luego ya les daremos su espacio particular, más o menos hasta ahora lo que hemos hablado es lo siguiente. Primero, demostrar prácticas penalizables de web scraping. Es decir, si usted va a demandar por web scraping, tiene que estar en la capacidad de demostrar prácticas que sean penalizables del web scraping, dependiendo no solamente el acceso a la información, porque eso también depende de el lugar. Adherir valor a los datos para reclamar derechos de autor. De lo contrario, pues creo que va a ir a cualquier jurisdicción y no le van a dar la razón. Se le sugeriría quizá, ¿por qué no? Esto lo podríamos discutir, trasladar la controversia a la residencia fiscal, de la residencia fiscal del demandante. Y bueno, para evitarse todos los dolores de cabeza, como lo hablamos también ayer, generar una API. La API de entrada, yo digo, están tan claras las condiciones de uso que se evitarían muchas de estas discusiones. Ahora bien, por parte de quien hace en las prácticas de scraping, entonces realizar prácticas legítimas de web scraping, demostrar una actividad económica independiente de la persona con la que de la que se está haciendo el raspado de datos, pues para demostrar que no hay una competencia económica desleal. Visualizar información actualizada para que luego no hayan reclamaciones acerca de la veracidad de los datos, y trasladar la controversia de jurisdicción también. Es decir, ¿por qué no pensar en que también es una estrategia para quien hace el scraping trasladar la controversia a donde tiene la residencia fiscal? Recuerden que detrás de todo esto siempre hay una discusión económica, y de eso no nos salvamos en ninguna de las situaciones que hemos discutido ni de las que vamos a discutir. Pues bien, esta fue el escenario de lucha libre que quería compartir con ustedes el día de hoy. Como lo ven, es una apoteósica lucha libre en la que hay todos los elementos dramáticos de fuerza, de contienda. No se guardaron absolutamente nada, y llevaron hasta sus últimas consecuencias cada una de las reclamaciones, por un lado, pero la lucha libre, por más de que nos cuente una historia que nos permita, que nos hace disfrutar y tomar una posición, nos recuerda también que hay una realidad paralela y que existe, que es en donde se terminan resolviendo los casos, y esto lo confirmamos nuevamente con el caso de hoy de Ryanair y todos sus contrincantes. Hubo finalmente un acuerdo en el que se levantó el velo para que todas las empresas de turismo electrónico pudieran seguir vendiendo los tiquetes. Así que no se preocupen, pueden planear sus vacaciones a través de estas tiendas o a través de una inteligencia artificial, como lo hemos visto. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Mm, si no, eso sería todo por hoy. Han sido muy amables. Sí, Camila. Ángela, discúlpame, es que esto es un poco más porque ayer no pude asistir, pero quisiera preguntarte, ¿el proceso de web scraping es, o sea, como solo la extracción de contenido y datos de un sitio web? Porque es que cuando hablas de datos como tal, quisiera que me expliques cómo se hace esa extracción, o sea, como un ejemplo de un caso como que me permita entender más profundo cómo hago para
literalmente extraer esa base de datos de mi competidor. Listo. Bueno, entonces el web scraping se entiende como la forma de extracción masiva y automatizada de datos. Entonces son esos tres elementos: extracción de datos masiva y automatizada. Esto quiere decir que es a través de un software. Ese cómo, es decir, el software, hay dos formas, digamos, que de hacerlo. Uno, yo lo contrato a alguien para que lo haga de forma automatizada, o yo hago mi código. Digamos que son esas formas, pero a la larga se tienen que cumplir esas tres condiciones. Puedo hacer web scraping en masa de los datos de un solo portal web o de muchos portal webs a la par. Entonces, cuando tú, por ejemplo, compras un tiquete, entonces como en atrapalo.com, ellos están haciendo detrás de eso web scraping. Están extendiendo su código, están consultando todas las aerolíneas, sacan los datos, los traen, y para que tú los puedas visualizar en tiempo real y decir, aquí en Avianca me vale tanto, en Wingo me vale tanto, en Latam me vale tanto. Eso es una forma de entender el web scraping, y es un web scraping que se hace, digamos que en streaming en este caso. Hay muchas técnicas, pero esa podría ser una, y es una de las prácticas habituales. Pero hay otras formas, como tú decías, que el web scraping también se usa para extraer información de mis competidores, para saber qué es lo que, en qué andan, básicamente. Y esa información, pues no la publico, sino que yo la recojo para mí y para analizarla. Entonces, esas son como formas de hacer el web scraping. Ok, y si digamos entre la aerolínea y Atrápalo hay un acuerdo, digamos, para esa extracción de datos, ¿aplica también o ya estaríamos como en otra figura distinta? No, digamos que sí, seguimos dentro del web scraping, pero lo que pasa es que aquí ya te han dado la llave para que ingreses y no habría razón para iniciar una controversia ante el tribunal. O sea, yo te permito que entres, como que te abro la puerta o te doy la llave. Entonces, la técnica sigue siendo la misma porque Ryanair jamás va a hacer el trabajo de programación para que otros saquen los datos, sino bueno, como usted haga su bot, haga su programa, y yo lo que lo hago es dejarle la puerta, o sea, siga, entre. No, Ok. no voy a molestar porque usted entre, incluso si yo tenga la puerta cerrada. Entonces, al acuerdo que ellos llegaron es, bueno, señores de turismo electrónico, pueden ustedes, sigan sacando los datos, sigan haciendo scraping, sigan vendiendo, pero ya entonces acordamos en que vamos a compartir los datos. Bueno, no sabemos cuáles fueron los términos, pero les dejamos hacer web scraping. Es eso lo que sucedió. Ok, gracias, gracias, Ángela. Listo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario, inquietud. Bueno, yo creo que por hoy ha sido más que suficiente. Quiero agradecerles nuevamente por asistir a estos encuentros. Nos volveremos entonces a reunir el próximo lunes a las 6 de la tarde por el mismo canal. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles, así que bueno, pasen buena noche, descansen, y bueno, eh, a por más lucha libre, pero de la buena. Que descansen, que estén bien. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.